Bueno, me da mucho gusto estar con la Comisión Nacional de Bioética de México, con la cual tengo una historia de colaboración, y la comisión con nosotros, con la Universidad de Miami, que ya lleva más de 12, 13 años que estamos trabajando juntos en actividades, proyectos, y realmente me da mucho gusto y agradezco mucho a la comisión esta oportunidad que me da de poder dirigirme a la audiencia que nos permita Internet. El tema que me han asignado es dumping ético. Y yo quiero plantear algunas consideraciones con respecto a esta idea. Voy a hacer algunas aclaraciones también, porque no quiero que se me malinterprete, o sea que voy a ser muy insistente en mis aclaraciones. Pero básicamente me pregunto, y por eso la interrogación, no estoy afirmando, me estoy preguntando y los invito a ustedes a reflexionar también. Si hablar a esta altura del siglo XXI de dumping ético no es un concepto obsoleto. Y voy a pasar a explicar por qué. Primero, la investigación científica es una actividad comunitaria y global. Es global porque no existe el criterio del investigador encerrado en su laboratorio, en su mundo privado. Y como dumping ético se refiere específicamente a la investigación biomédica, en esta charla yo también voy a hablar particularmente de la investigación biomédica. Y bajo el criterio de que cuando hay buena investigación científica, el beneficio en general suele ser mutuo. La ciencia, no solamente en el tema de los posibles resultados, sino en el tema de la integración, sobre todo por parte de aquellos investigadores que provienen de países con menos recursos financieros para financiar la investigación. Y de hecho, desde muchos años atrás, más allá de que la investigación científica fue siempre global, porque desde antes de Jenner las informaciones tardaban más, pero llegaban a todos los rincones del planeta. La idea de investigaciones biomédicas entre países desarrollados, y los llamamos así, o países industrializados, o países con más desarrollo económico y otros menos favorecidos socioeconómicamente, ha tenido aristas, diferencias, problemas serios que no los voy a ocultar de ninguna manera, vamos a hablar de ellos. Pero básicamente existe, y esto ha enmarcado en la investigación biomédica, el concepto de explotación. O sea, ¿cuándo se produce explotación? Y por definición, explotación es cuando un sujeto A utiliza de forma abusiva o sin ninguna otra contraprestación a un sujeto B. Y tiene que haber beneficios razonables para que B acepte colaborar con A. Esto se da en todos los órdenes de la vida, en el trabajo, en todas las actividades humanas. Existen interrelaciones en donde puede haber riesgo de explotación y puede haber beneficios. Los criterios sobre los beneficios razonables pueden diverger. Por ejemplo, cuando A contrata a B para hacer un trabajo determinado, lo que A le paga a B puede ser razonable o puede ser injusto. Eso tiene que ver con una serie de criterios, razones, negociaciones o necesidades. Entonces, en ese marco muy tenue entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable, es donde nos vamos a manejar constantemente cuando hablamos de explotación. Y nuevamente la filosofía ha trabajado en el tema, y hay numerosos filósofos que han trabajado acerca de lo mismo. Yo no voy a explayarme con respecto a eso. Pero sí voy a plantear que existen normas, pautas, que, por ejemplo, el caso de Siemens, la que estamos mostrando aquí,
han abordado este tema y tratan de encontrar criterios para definir qué son beneficios razonables. De todos modos, esta discusión, que en definitiva se trata en cómo se tratan a los individuos, si se los trata como un medio, si se los trata como un fin, no se va a extinguir en el futuro cercano y posiblemente nunca se extinga porque siempre los criterios van a ser disímiles. Pero quiero ir un poco a la etimología de la palabra dumping. Entonces busqué en el diccionario qué significa dumping, porque dumping yo lo conozco desde el punto de vista comercial. Y para la Real Academia Española, dumping es la práctica comercial de vender a precios inferiores al costo para adueñarse del mercado. Cuando un país exporta, por decir un elemento, acero, a precios más bajos de lo que le cuesta producir el acero, quiere imponer ese producto al resto del mundo, de manera que es una competencia desleal e injusta. Esto ha ocurrido muchas veces y por eso existen organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Comercio u otras que tratan de evitar que este tipo de situaciones abusivas ocurran. Pero también el diccionario panhispánico del español jurídico dice prácticas legales o administrativas que reducen los niveles de protección de los trabajadores, produciendo un correlativo abaratamiento de los costes laborales con vistas a favorecer la inversión extranjera y la exportación. Entonces, cuando hablamos de dumping ético, ¿cómo lo relacionamos con esto? Es un poco complicado encontrar ese criterio, si bien intrínsecamente parece que uno comprende lo que quieren decir, pero parece un poco rebuscado como criterio para poder definir exactamente qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de dumping ético, más allá de interpretaciones forzadas. Tal vez la definición no sea la más feliz, pero de todos modos está en boga desde hace mucho tiempo y esto proviene incluso de investigadores bioeticistas de Europa y Estados Unidos que lo han tomado y lo han adaptado también en América Latina. Entonces, vamos un poco, ¿y por qué hablo de la obsolescencia del tema de dumping ético? Cuando enseñamos ética de la investigación, yo creo que toda la audiencia ha asistido a este tipo de ejemplos. Los experimentos en la Alemania nazi, los artículos de Henry Vischer acerca de del año 64 sobre los experimentos no éticos que se hicieron aquí en los Estados Unidos cuando se consideraba que después de Nuremberg no podía haber abusos como los que ocurrieron en la Alemania nazi. Y Tuskegee, que como todos saben fue un experimento observacional que desde el año 1932 hasta el año 1972 consistió en dejar sin tratamiento a un grupo de sharecroppers, de cosechadores de algodón de raza negra, muy pobres, a pesar que enfermos de sífilis, a pesar que ya existía a partir de los años 40 tratamiento para esta enfermedad. Y obviamente la ética hubo muchos artículos sobre la ética de las investigaciones clínicas en el tercer mundo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hubo atrocidades a lo largo de la investigación biomédica y mi intención en esta breve charla, en este breve contacto que tengo con ustedes, no es ignorarlos o siquiera quitarles el grado de horror y de vergüenza hacia la humanidad que estos estudios generaron. Quiero que esto quede bien claro. Estos hechos ocurrieron, muchos más ocurrieron, esto es una muestra, y realmente tienen que ser recordados siempre como un ejemplo de aquello que ha desfigurado el sentido de la ciencia y lo ha convertido en recurso para explotar a otros en la búsqueda de un conocimiento que en realidad en muchos casos ha sido totalmente inútil, porque hasta la metodología utilizada fue inútil.
Pero acá entramos en algunas diferencias. Por ejemplo, cuando Marcia Angell escribe en el New England Journal en contra del famoso estudio en AZT 076, el protocolo 076, que se llevó a cabo en Uganda, que fue un protocolo para abreviar, para poder evitar la transmisión materno-fetal del HIV. Lo que Marcia Angell acusó fue que en los Estados Unidos este experimento, viendo lo exitoso del tratamiento utilizado, se suspendió y se comenzó a tratar a las madres gestantes se suspendió porque en el estudio contra placebo la diferencia con respecto a los resultados positivos fue tan abrumadora que seguir haciéndolo contra placebo hubiera sido no ético. Pero en Estados Unidos, que era donde se radicó este estudio, hay controles prenatales, existe la posibilidad de hacer infusiones endovenosas, existe la posibilidad de seguir el estudio de las pacientes hasta el momento del parto, y existe la posibilidad de tratar al recién nacido tal cual como lo establece el protocolo en Estados Unidos. Es un tratamiento de meses antes que se produzca el nacimiento. Lo que se estudió en Uganda y en otras partes, bajo financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y con el apoyo también de la Organización Mundial de la Salud, fue cómo se aplicaba este tratamiento que era imposible de poder aplicarse en el contexto de Uganda, porque no existía controles prenatales, porque las mujeres consultaban cuando ya estaban prácticamente en el momento de dar a luz, porque no existía infraestructura para mantener la refrigeración necesaria para los compuestos de tratamiento. Y entonces lo que se diseñó fue un régimen corto para poder tratar a la mujer en el momento prácticamente que iba a dar a luz y en el momento inmediatamente después. Y obviamente esto se hizo contra placebo, porque aparte las condiciones hasta incluso de enfermedad en el contexto de Uganda eran distintas a los Estados Unidos. Por ejemplo, muchas mujeres en Uganda sufrían y sufren por haber sido infectadas por malaria, por fiebre amarilla. Y entonces eso generaba algún tipo de idiosincrasia distinta que no se sabía exactamente cómo podía afectar a esa parte de la población, que no era el caso de lo que ocurría en Estados Unidos. Cuando Marcia Angell escribe su artículo sobre este tema, ella acusa a los Estados Unidos y acusa a los institutos nacionales de salud y a los investigadores de querer imponer en Uganda un estudio contra placebo, cuando este estudio ya había sido estudiado en los Estados Unidos, pero el contexto era distinto. Esta discusión no se ha terminado hasta hoy. A mí me interesa a veces mostrar esta carta escrita por quien era entonces el director del Instituto del Cáncer de Uganda, en donde planteaba que este estudio servía a la comunidad a la que él representaba y que este estudio daba una oportunidad para gente que de otra manera hubiera recibido ningún tratamiento en absoluto para poder evitar el problema del SIDA en la transmisión materno-fetal, tema que es endémico, o era endémico por lo menos en aquel entonces, en la población africana. Entonces, él decía que la necesidad de este estudio era importante. Y lo que yo quiero plantear es que cuando hablan de dumping ético, muchas veces este estudio forma parte de las interpretaciones como ejemplos no éticos y ejemplos de explotación. Vamos al principio, lo que hablábamos de explotación. Y el criterio es, bueno, analicemos un poco las dos partes. Esto no es ser relativista, es simplemente basarse en aspectos científicos y no en aspectos necesariamente ideológicos o panfletarios.
Siguiendo con las atrocidades, y para que no queden dudas, cuando me refiero a atrocidades, me refiero a hechos que significaron abusos claros, no como el caso anterior que he mostrado, sino a los casos que tienen que ver con los descritos por Vischer, los que descritos en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, o Tuskegee. El mismo investigador, uno de los tantos investigadores de Tuskegee, John Cutler, en el año 46, viajó a Guatemala a hacer experimentos para probar la efectividad de la penicilina en humanos, de manera que no hubiera sido éticamente posible de hacer en los Estados Unidos, porque consistía en infectar guatemaltecos para luego probar alternativas de tratamiento con penicilina, dosis y otro tipo de situaciones. Esto fue una aberración que se hizo con un grant de los Institutos Nacionales de Salud en el año 46, que duró hasta el año 48, y que se hizo con bastante secreto, se llevó a cabo en Guatemala. Entonces, hay muchos ejemplos, no tenemos tiempo para demorarnos, pero en el año 2011 se cumplen 10 años, en este mes, la Comisión Presidencial para Asuntos Bioéticos de los Estados Unidos de América convocó a un grupo de personas, entre los cuales estuve yo, tuve el orgullo de ser parte de ese grupo, en donde las preguntas que se nos formularon era si esta aberración podía hoy día volver a ocurrir con estas mismas características. Y la respuesta fue que siempre hay riesgos, pero que en democracia, con una prensa libre y con un sistema más o menos abierto y transparente en cuanto a la comunicación entre gobernantes y público, es mucho más difícil que esto ocurra. Va a haber abuso siempre, porque siempre el riesgo de abuso existe, pero la posibilidad de la denuncia existe también. Por consiguiente, la democracia y el sistema republicano de gobierno, en cierta medida, actúa como un antídoto porque favorece la transparencia para que este tipo de situaciones puedan ser conocidas. Recuerden ustedes que yo les comenté que este estudio se hizo en cierto secretismo. No fue difundido. De hecho, mientras se llevaba a cabo este estudio, prácticamente no hubo artículos con respecto a esto, porque todos sabían. Recuerden ustedes que ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes que se estaba enjuiciando al grupo de médicos que había trabajado en experimentos. Todos sabían que esto no era ético, o sea, no había ignorancia, había perversidad, si se quiere, en una supuesta búsqueda del conocimiento científico. Estos documentos que generó la Comisión Presidencial para el Estudio de Temas Bioéticos tienen que ver con las conclusiones que hemos obtenido en aquellas reuniones. Y básicamente las conclusiones fueron las que les comentaba antes. Son muchas más, pero tienen que ver con la transparencia, con la inserción comunitaria en los estudios y contra el hecho de que haya una supervisión general que está dada básicamente por la sociedad en sí misma. Y también Guatemala hizo su propio informe presidencial. Y a mí me gusta mencionar el título, Consentir el daño, porque aquí hubo complicidad. Puede haber habido muchas razones por esa complicidad, pero lo cierto es que Estados Unidos fue invitada por Guatemala, concretamente por investigadores guatemaltecos, a desarrollar experimentos allí, porque en Guatemala la prostitución estaba permitida, era legal, no así en los Estados Unidos, y por consiguiente se podían utilizar trabajadoras sexuales para infectarlas y poder estudiar la efectividad de la penicilina. Y este informe de Guatemala reconoce la asimetría existente entre los Estados Unidos y Guatemala. Por ejemplo,
la pobreza de Guatemala y la posibilidad de Estados Unidos de darle recursos a los hospitales, de darle penicilina, que en aquel entonces era muy cara, de darles algún tipo de beneficio económico. Pero de hecho hubo un consentimiento por parte de científicos y el gobierno guatemalteco de entonces en permitir que estos experimentos se llevaran a cabo, porque estos experimentos se hicieron en en el orfanato de Guatemala, en la penitenciaría de Guatemala, en el ejército guatemalteco, y se hicieron también en la cárcel. O sea que esto no fue hecho a escondidas del gobierno guatemalteco de entonces. Y un poco consentir el daño refleja en el título ese consentimiento a haber sido explotados a cambio de supuestos beneficios que podrían recibir. Mejor dicho, de consentir el daño hacia terceros por parte del gobierno guatemalteco. Y aquí vamos a otro punto que tiene que ver con cuándo el abuso existe de acuerdo a lo que los criterios de dumping ético establecen, que hablan de países que se aprovechan de los huecos legales que existen en otras sociedades. Cuando yo digo que el criterio de dumping ético es obsoleto, me refiero a que hoy día no hay país prácticamente en el mundo que no tenga un marco legal que ampare el aspecto ético, que cubra el aspecto ético de la investigación. Todos los países tienen su marco legal, mejor o peor. El problema no es la existencia de la ley, el problema es cómo se lleva a cabo la implementación de esa ley y cómo se ejecuta esa ley. Entonces, primera conclusión que yo establezco aquí es que los países en vías de desarrollo, para llamarlo de alguna manera, países, ya el tercer mundo no se utiliza más, pero países en vías de desarrollo, han llegado a la mayoría de edad. Por consiguiente, más allá de los incentivos que pueda producir naciones más desarrolladas, también existe la responsabilidad por aceptar determinados abusos. Y si esos abusos existen, hay dos sectores que son los que ejecutan esos abusos: quienes los llevan a cabo y quienes los permiten a cambio de alguna ventaja o algún beneficio extra. Sea por corrupción, sea por incompetencia. Mi punto es que existe en este momento la mayoría de edad de esos países, y entonces descargar toda la culpa en quien es el patrocinador resulta ser un poco, si se quiere, inocente, sino ideológicamente sesgado. Si ustedes recuerdan la crisis del ébola, en la crisis del ébola, allá por el año 2014, generó una tragedia humanitaria en algunas naciones de África. Y el problema era que los ensayos clínicos para fase 1, por cuestiones de estructura, ustedes saben, el ensayo clínico de fase 1 es cuando se determina toxicidad farmacocinética, pero no necesariamente determina algún aspecto positivo o beneficioso para la población. Se hacen voluntarios sanos y lo que se está probando es cuán tóxico es ese producto o no. Y en función de eso, podemos decir que estos ensayos clínicos para fase 1 se llevaron a cabo no en los países africanos, sino en el Reino Unido, Estados Unidos, Mali, Suiza, entre otros, Canadá, Alemania, países que no sufrían ébola. Uno puede decir, en cierta medida, que es inteligente o fue inteligente por parte de los países desarrollados de ofrecer eso, porque la posibilidad de que ébola se expanda por el mundo, si lo quieren con un criterio totalmente utilitario, es decir, lo hacemos nosotros acá porque no queremos que el ébola llegue a nosotros, por el motivo que sea. Pero lo cierto es que, si se quiere, la explotación acá no fue
de países desarrollados hacia países emergentes, sino fue, en definitiva, utilizando voluntarios sanos de lugares en donde no existía riesgo de ébola. Entonces, ¿podríamos hablar de dumping ético en ese sentido? ¿Un dumping ético al revés? Es una pregunta, no es una afirmación. ¿Y por qué hablo que es obsoleto el criterio de dumping ético? Porque los temas actuales en ética de investigación, más allá de esos escándalos que hemos hablado y que no debemos olvidar, y reitero, y que fueron bochornosos en la historia de la investigación científica y que son manchas que no deben olvidarse para no repetirse, hay temas actuales que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial para el manejo de datos, pronósticos de sobrevivencia o para tratamientos médicos, interpretación de radiografías, genómica y Big Data. Y estos tres temas no requieren de presencia física, no requieren de dumping ético, no requieren de cruzar las fronteras y tener visitantes, porque la información está en la nube, la información está en el aire. Y entonces, toda esta información viaja, información que está contenida en historias clínicas electrónicas, información que está en nuestros genes y que tiene que ver con cualquier manera de que se pueda obtener esa información a través de estudios de sangre, con conocimiento, con consentimiento, sin consentimiento. Y entonces, el criterio de dumping ético es obsoleto, o al menos debería modificarse, porque ya no se necesita la presencia del médico investigador o del investigador en el país en donde se efectúan los estudios, sino que el concepto de explotación es distinto. La información fluye y no hace falta viajar para conseguirla. Entonces, ustedes ven que la preocupación en este momento es cuáles van a ser las técnicas para manipular genes. Y yo no estoy acá hablando en contra de todo esto, porque todo esto tiene aspectos muy positivos. Lo que estoy diciendo es que sí puede abrir la puerta a nuevos abusos, de los cuales aún no estamos pensando. Nosotros aún estamos pensando en los abusos eventualmente que se cometieron en Uganda, según denuncian algunos, o los abusos que se cometieron en Guatemala, que sí fueron abusos serios, o en tantos otros que ustedes conocen. Pero lo que estamos hablando aquí es de estudios a los que todavía me da la sensación que la bioética en América Latina no presta la suficiente atención como para capacitar sus comités de ética, en lugar de estar mirando hacia el pasado, en mirar de manera proactiva hacia lo que viene y lo que está ocurriendo ahora. Hoy tenemos CRISPR-Cas, hoy tenemos todas maneras de editar distintas, con efectos totalmente beneficiosos en cuanto a poder evitar enfermedades que de otra manera serían incompatibles con la vida, pero también se abre la posibilidad, la caja de Pandora, de estudios que puedan eventualmente desarrollar aspectos no éticos en lugares en donde vacíos legales permitan llevarlos a cabo. Inteligencia artificial es un hecho y está en medicina, y de hecho hay muchísimas aplicaciones y la pandemia de COVID ha demostrado muchísimas aplicaciones más en las que se puede utilizar inteligencia artificial. Pero también la edición genética, por ejemplo, como ustedes recuerdan el caso de He Jiankui, el científico, el investigador chino que modificó con CRISPR-Cas a dos gemelas para hacerlas, según él dijo, inmunes a la posibilidad de contagiarse de HIV, un estudio totalmente innecesario porque aparte afectaba las células germinales, o sea, la posibilidad de que modificaciones genéticas sean transmitidas a generaciones futuras, un tema que en este momento es de gran consideración porque justamente una de las discusiones más grandes que existe en este momento es cuál es el límite entre lo que es permisible en cuanto a lo que sabemos en este tipo de experimentos y qué es lo que sin saberlo, sin conocerlo, puede afectar a generaciones futuras de manera que aún no sabemos cuáles pueden ser esas consecuencias. Entonces, y esto ocurrió por un científico chino en China, pero lo mismo puede ocurrir en otras partes. Este es otro estudio que no lo vamos a llamar experimento porque no fue un experimento, fue una técnica y ocurrió en México. Ustedes recuerdan el caso que se llamó el niño de los 3 padres.
en donde por una malformación mitocondrial, criaturas que nacen con ese defecto, si no sufren un trasplante mitocondrial a nivel del embrión, van a nacer con una condición que es fatal. La técnica es complicada, hay un vacío legal porque solamente en este momento el Reino Unido aprueba este tipo de modificación mitocondrial. Se hace con el ADN mitocondrial, no es el ADN nuclear, o sea que en teoría no habría transmisión germinal, o sea, no habría transmisión a generaciones futuras. Pero de todas maneras es una técnica controvertida. Y entonces, en este caso en particular, que insisto, no fue experimento, porque para que sea experimento ustedes tienen que tener un número determinado de casos, este fue un caso de tratamiento, una mujer jordana, un médico de Estados Unidos, bebés jordanos, le hizo este estudio en México, porque México tenía ese vacío legal. Y lo podemos llamar dumping ético esto. Insisto, desde el criterio de investigación no, porque esto fue un tratamiento, no fue una investigación. Pero no obstante, es interesante que se pueda ver que cuando seguimos mirando al pasado, ocurren nuevas cosas, nuevas situaciones que nos están demostrando que la ciencia, la tecnociencia evoluciona y a veces la ética de la investigación parece no evolucionar con la misma velocidad que la tecnociencia. Y entonces tenemos que no es necesario en este momento ir a México para investigar sobre pulmones mexicanos, por ejemplo, cuando se estudia radiología pulmonar en COVID-19 y algoritmos de pronóstico. Estos algoritmos de pronóstico a veces permiten establecer mecanismos de triage. Esto es, en condiciones extremas, no tengo conocimiento que esto esté ocurriendo todavía, pero no lo sé, en condiciones extremas determinar quiénes tienen mejores posibilidades de sobrevida, porque cuando los sistemas de salud están abarrotados y las camas de terapia intensiva son escasas, eventualmente lo que ocurre es lo que ocurre en cualquier aspecto de la medicina, que es el triage. Desde los campos de batalla hasta las pandemias, siempre hay un triage en donde se determina quiénes tienen más prioridad del acceso a poder beneficiarse. Nuevamente, todo esto tiene que ver con la ética de la investigación, pero no necesita de investigadores desembarcando en México para poder adquirir todos los insumos de datos que alimentan estas estructuras de software que generan sus propios algoritmos para establecer pronósticos. Todo esto es experimental. Y finalmente, yo siempre recuerdo, yo tuve el orgullo, el placer de trabajar con un grant que tenía hace ya muchos años atrás, 11, 12 años atrás, con el INMEGEN. Y me recuerdo que en aquel entonces entre el INMEGEN y incluso miembros de la comisión, se hablaba mucho en México, tal vez ustedes lo recuerden, de lo que es la soberanía genética, se llamaba, ¿no? Entonces se hablaba de los biobancos, de no llevarse los genes de mexicanos a otros lugares para investigar a través de tejidos, de muestras de tejidos. Muchos de ustedes tal vez recuerdan eso. Hoy día no hace falta viajar. Por ejemplo, BGI es una empresa cuyo dueño es, entre otros, el gobierno de la República Popular China, y que tiene el banco genético humano más grande del mundo. Y mucho de esa información se alimentó y se alimenta porque en la búsqueda de la secuenciación del genoma del virus del HIV, muchísimos países envían o hacen disponible la información genética que consiguen de personas infectadas a BGI. Y BGI trabaja con este proyecto genómico que puede tener aspectos beneficiosos, pero también tiene aspectos ocultos que nosotros no los conocemos. Recuerden, al principio lo mencionaba la importancia de la democracia y la transparencia.
lo que se llama o llamaríamos el orden liberal. Yo sé que a muchos la palabra liberal les suena a neoliberalismo y a cosas extrañas. Yo hablo del orden liberal, del orden democrático, necesario para que exista transparencia y en el flujo del conocimiento y en el flujo de la información. Hoy día, yo creo que los potenciales escándalos van a surgir, y este es un pronóstico que no necesariamente tiene que ser cierto, de países con escaso o nulo nivel de democracia, países autoritarios y países en donde existan líderes que no tengan el apego necesario a los criterios básicos republicanos generales. Esto es un fenómeno lamentablemente global, lo hemos vivido en los Estados Unidos con el presidente Trump, ocurre en Europa, con Hungría, con Polonia, ocurre en muchos países de América Latina con sistemas democráticos que son democráticos porque acceden sus gobernantes a través de los votos, pero no necesariamente son limpios o digamos, pueden, el sistema puede ser saboteado desde dentro. O sea, lo hemos visto en muchas partes. Posiblemente da la sensación que la democracia en general está en retroceso. Y entonces, yo creo que, y con esto termino, lo que está en el horizonte para la bioética tiene que ver con aspectos que el dumping ético no abarca en su totalidad. Reproducción humana, mejoramiento genético, asuntos del inicio y final de la vida, seguridad, bioterrorismo, ética de investigación en general en todos estos aspectos que yo les he comentado. Por consiguiente, entiendo que, de acuerdo a lo que he intentado expresar, si el dumping ético es, como yo creo, un criterio obsoleto, si la investigación ya no tiene fronteras y si la nube ha borrado toda diferencia entre naciones, posiblemente la tarea de la bioética y de la ética de investigación sea dejar de mirar al pasado, recordando, sí, las atrocidades del pasado, pero adaptar ese alerta a las posibilidades nuevas que existen a través de la utilización de tecnologías que, como todo uso científico y en medicina, tiene aspectos positivos para la mejora de la salud, para la prevención de la enfermedad, pero puede tener también aspectos deleterios en cuanto a la identificación innecesaria de individuos, a la segregación de grupos raciales o étnicos por esos motivos, por razones económicas, o a la explotación de sectores vulnerables de la población, pero no por científicos que desembarcan en el país para aprovecharse de grupos vulnerables, sino para todo un conjunto global que no necesita necesariamente estar en el país donde esto ocurre. Y con esto les agradezco mucho su atención y bueno, quedo abierto a cualquier comentario que me quieran hacer a través de la Comisión Nacional de Bioética. Nuevamente le doy las gracias a la Comisión por esta oportunidad. Muchas gracias.